Hola, soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre los autores y versículos de Salmos y Proverbios. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. Proverbios 15, 1 dice que la respuesta suave puede A. Curar heridas. B. Apaciguar la ira. C. Ganar amigos. D. Traer bendiciones. Respuesta correcta, alternativa, B. Apaciguar la ira. Este proverbio enseña sobre el poder de las palabras y cómo pueden influir en diversas situaciones de la vida. Es un principio útil en contextos de mediación y resolución de conflictos. Salomón aborda con frecuencia el tema del control de la lengua y la sabiduría al hablar. Pregunta 2. ¿Qué salmo comienza con bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos? A. Salmo 1. B. Salmo 15. C. Salmo 23. D. Salmo 91. Respuesta correcta, alternativa, A. Salmo 1. El Salmo 1 sirve como introducción al libro de los Salmos y contrasta los caminos de los justos con los caminos de los malvados. Bendito significa feliz o bendito. Una enseñanza que llama la atención en este salmo es el uso de la metáfora del árbol plantado junto a corrientes de agua para ilustrar la prosperidad espiritual de los justos. Pregunta 3. Proverbios 9 y 10 dice que el principio de la sabiduría es A. Humildad. B. El temor del Señor. C. Justicia. D. Paciencia. Respuesta correcta, alternativa, B. El temor del Señor. Temor del Señor significa reverencia y profundo respeto por Dios. Los proverbios suelen vincular el temor del Señor con la sabiduría y el entendimiento. Este principio se repite en otros versículos como Proverbios 1, 7. Es un recordatorio de la fuente divina de la verdadera sabiduría y conocimiento. Pregunta 4. ¿Qué salmo se recita a menudo en tiempos de crisis por su mensaje de confianza y protección? A. Salmo 23. B. Salmo 91. C. Salmo 46. D. Salmo 121. Respuesta correcta, alternativa, B. Salmo 91. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de la Protección. Habla de la seguridad que proviene de confiar en Dios. La frase «caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu derecha, pero no serás alcanzado» es una de las más citadas. Aunque en el texto hebreo no se menciona ningún autor, la tradición judía lo atribuye a Moisés, siendo David el compilador del Salmo. La traducción griega de la Septuaginta del Antiguo Testamento, sin embargo, atribuye la autoría del Salmo 91 a David. Pregunta 5. ¿Quién es el autor tradicionalmente aceptado de muchos proverbios de la Biblia? A. Moisés. B. Salomón. C. David. D. Isaías. Respuesta correcta, alternativa, B. Salomón. Se cree que fue autor de los libros bíblicos Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares, además del Salmo 127. Lo más destacado son los refranes, que suman 3000. Los proverbios de Salomón cubren muchos aspectos de la vida cotidiana y la ética, razón por la cual son estudiados por personas de diversos orígenes y etnias. Pregunta 6. ¿Cuál es el tema principal del Salmo 51? A. Alabanza a Dios. B. Arrepentimiento. C. Solicitud de ayuda. D. Acción de gracias.
Respuesta correcta, alternativa, B, arrepentimiento. El Salmo 51 fue escrito por David después de su pecado con Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro es uno de los versos más conocidos. Como David, debemos expresar un profundo deseo de purificación y renovación espiritual. Pregunta 7. Complete el versículo de Proverbios 3, 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio guión. A. Comprensión. B. Poder. C. Dinero. D. Esfuerzo. Respuesta correcta, alternativa A. Comprensión. El tema es confiar en Dios por encima de nuestro propio entendimiento limitado. Proverbios 3, 5 y 6 se citan a menudo en contextos de toma de decisiones. Debemos buscar humildemente dirección y guía divinas en nuestras vidas. Entonces, dime cuántas preguntas acertaste sobre Salmos y Proverbios. Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Espero veros en el próximo vídeo, nos vemos.